Autor: Elliot Rojas, La Sayona, así le decían. No me está escuchando, ¿verdad? Lo sé, lo veo. Esa forma en que mueve la cabeza, como si entendiera, pero sin mirarme. Como si cada palabra que suelto fuera solo un ruido más en esta sala blanca, helada, llena de un silencio mal disimulado. Pero no me importa. Igual voy a hablar. Usted me va a escuchar, porque si no lo saco, esto me va a pudrir por dentro. Y créame, ya empezó a hacerlo. No quiero dormir. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese lugar, al camino, a la niebla, a lo que estaba allí. Y por más que trato de convencerme de que fue un sueño, sé que no lo fue. Las pesadillas no te dejan con esta sensación pegada en el pecho. No huelen a tierra mojada. No te siguen hasta el día siguiente. No te respiran en la nuca cuando estás solo. ¿Está anotando todo? Incluso esto. Claro, no va a responder. Usted solo escribe. Bueno, yo hablo. Esa noche no quería salir, mucho menos por esa zona. Pero a veces uno se mete en vainas por quedar bien o por no quedar mal. Y por dentro ya estaba agotado de fingir que podía con todo. Había una neblina tan densa que ni siquiera se veía el frente de la casa. Nunca la había visto así, bajita, pegada al suelo. No flotaba, se arrastraba, como si viniera buscando algo, como si viniera por mí. Ella me escribió varias veces que fuera, que últimamente me notaba frío, que me extrañaba. Tenía razón. Yo estaba lejos, desconectado, con la cabeza en otra parte. En realidad, ya me sentía afuera de todo, incluso de mí mismo. Pero igual fui, por compromiso, por inercia, por cobardía. O tal vez solo para tener una excusa si todo terminaba mal. Me puse la chaqueta y salí. Las calles estaban vacías, el suelo mojado. Y ese silencio no era normal. Era como si todo el barrio contuviera la respiración, como si supiera lo que estaba a punto de pasar y se negara a intervenir. Ella me abrió la puerta con esa sonrisa que uno extraña justo cuando ya se está yendo por dentro. Al fin. Dijo, y me abrazó como si no le doliera nada. Pensé que no ibas a venir. Olía a arepas y a papelón con limón recién hecho. Se aferró a mí unos segundos más de lo normal. La sentí respirar profundo. Me tocó el pecho con la palma abierta, como quien revisa que uno esté vivo. Estás helado, Murmuró, con una ternura que me atravesó la piel. Y eso me jodió más que cualquier reproche, porque no merecía esa ternura. No esa noche. Y en el fondo lo sabía. Ella no lo sabía todavía, pero yo ya no estaba ahí. Al menos no del todo. Entré. La casa estaba como siempre, tibia, con la luz amarillenta de los bombillos, con ese olor a café viejo que ya no salía ni con pintura. La señora estaba sentada en el comedor, revisando su celular como si no tuviera nada mejor que hacer que fingir que no estaba pendiente de mí. No me miró al principio, solo alzó la ceja, bajó el teléfono y soltó un Buenas noches. sin alma, sin ojos, sin nada, como quien le habla a un mueble. Y tal vez, en ese momento, eso era todo lo que yo era, un mueble incómodo en la sala de alguien más. Fui al sofá, me senté. Traté de respirar hondo, como si eso pudiera aflojar el nudo en el pecho. Pero el aire sabía a polvo estancado, a culpa. Ella fue a la cocina, y ahí fue cuando la oí. No sé para qué lo invitas si siempre llega con esa cara. Así, sin filtros, como si le molestara que todavía estuviera vivo, y justo donde sabía que iba a escucharla. Maldita vieja,
siempre igual. Se hacía la cordial, pero nunca me tragó. Siempre tenía algo en la punta de la lengua, siempre lista para hacerme sentir que sobraba. Me dieron ganas de responderle, de decirle que, si tanto le molestaba, que me lo dijera de frente, que no usara el teatrico de ama de casa frustrada, pero me tragué el veneno, como siempre, porque, al final, hasta el veneno es más fácil que el conflicto. Ella volvió, me dio el vaso, sonrió, como si nada. Me preguntó cómo estaba, si había comido. Me contó que la sobrina había aprendido a decir su primera palabra. Cosas normales, cotidianas. Y yo ahí, escuchándola, sintiéndome como un fantasma sentado en la sala. Me miraba con ilusión, con esa ternura que uno no se merece cuando anda haciendo lo que anda haciendo. Me agarró la mano, me la apretó con fuerza. Me dijo que soñó conmigo la noche anterior, que me veía en sus planes, en su vida. Y yo asentía, respondía por responder. Hacía todo lo que uno hace para no romperle el corazón a alguien que no lo merece. Mientras, por dentro, ya estaba escribiendo la despedida sin firmarla. Entonces, la señora volvió a la carga. No con palabras, no hacía falta. Empezó a lavar platos que ya estaban limpios, a secar vasos que no se habían usado, moviéndose por la cocina como si el ruido del agua fuera su manera de decir: váyase. La miré, me miró, y ahí lo supe, sabía todo, o al menos lo intuía. Esa mirada no preguntaba, confirmaba. Condenada vieja. Ella, en cambio, no. Me abrazaba, me hablaba de planes, de cosas por hacer, de películas que quería ver conmigo, como si su voz pudiera sostenerme en un lugar que yo ya estaba dejando. Y entonces vibró el teléfono, un mensaje: estoy sola, si vienes, no te vas a arrepentir. Y ahí fue cuando pensé en ella, en la otra. ¿Lo ve? Ni siquiera antes de ese mensaje, solo hasta leerlo fue que me regresó a la cabeza. No antes, no mientras ella me hablaba, ni mientras me sonreía. Solo cuando el deseo volvió a golpear la puerta, me acordé de dónde tenía las llaves. Fue leer eso y pensar en sus manos, en su voz, en su cuerpo, en lo que me estaba esperando del otro lado del pueblo. Y ahí fue cuando empecé a irme, aunque todavía no me hubiera levantado del sofá. Y entonces, como si el cuerpo se moviera solo, dije: ya es muy tarde. Ella giró, me miró. ¿Tan pronto? Asentí. Me puse la chaqueta, recogí mis cosas. No dije nada más, porque si decía algo tal vez no me iba, y no podía quedarme. No después de ese mensaje, no después de lo que ya había decidido hacer sin decirlo. La señora, desde la cocina, no dijo nada, pero su silencio fue más claro que cualquier palabra, como si celebrara por dentro haber tenido razón. Sí, mejor me voy antes de que tengas que fingir más, pensé. Ella se me acercó, me abrazó fuerte, me acarició la nuca, despacio, como si supiera que algo se estaba rompiendo, o que ya estaba roto. Avísame cuando llegues, ¿sí? Me dijo antes de besarme, con esa voz que parecía sostener algo que ya se estaba cayendo. Me abrazó, me dijo que me amaba, y yo salí. No respondí, porque si decía algo, quizás mentía, y ya llevaba demasiadas mentiras encima. Entonces, la niebla me tragó. No lo digo como metáfora ni como exageración. Me tragó así, sin más. Un segundo estaba cruzando la reja y al siguiente ya no quedaba nada. La calle muda, ni perros, ni grillos, ni siquiera el susurro de una brisa, solo esa niebla espesa, cubriéndolo todo como una sábana sucia,
arrastrándose sobre el suelo, como si estuviera buscando algo o a alguien. Encendí un cigarro, no por necesidad, sino por tener algo cálido entre los dedos, algo que me dijera que yo seguía ahí, que algo en mí todavía estaba vivo. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos, el cuello de la chaqueta levantado. Conocía bien ese camino de tierra suelta y raíces torcidas. Cada curva, cada rincón me era familiar, pero esa noche, no lo sé, se sentía distinto, como si caminara sobre el eco de un recuerdo que ya no me reconocía. A los lados, los árboles parecían retorcerse, los postes apagados. La cerca oxidada de siempre ahora se alzaba más alta, más cerrada, como si quisiera sellarme el paso de regreso. Mis pasos eran lo único que sonaban en medio de todo, pero aún así, juraría que no eran solo míos. Había algo más. Una segunda presencia, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar copiándome. Al principio creí que era eco, ese tipo de sonido que rebota sin importancia, pero había algo raro. Las pisadas coincidían con las mías, a mi ritmo, sin desviarse, y demasiado cerca. Me agaché, fingiendo que ajustaba el zapato, pero no era por eso. Quería escuchar. Me detuve, y el sonido también. Giré la cabeza lentamente. La niebla seguía ahí, espesa, intacta. Miré en todas direcciones. Nada, ni un alma, ni una sombra. Me reí, solo, una risa estúpida, sin fuerza, más para convencerme a mí mismo que por otra razón. Ya vas a empezar con las estupideces, murmuré, pero ni yo me lo creía. Seguí caminando, más rápido, como si eso sirviera de algo, como si pudiera dejar atrás una presencia que no hacía ruido, pero que seguía ahí, pegada a mis pasos. A los pocos metros, volvió el sonido, esa vez más claro, como si alguien caminara descalzo sobre tierra húmeda, como si disfrutara haciéndome saber que estaba ahí, siguiéndome, sin apuro, sin miedo. Me detuve otra vez. El corazón ya no latía rápido, sino profundo. Golpes aéreos secos, espaciados como advertencias, como si algo dentro de mí quisiera avisarme antes de que fuera demasiado tarde. Miré hacia atrás, a los lados. Nada, solo niebla. El cigarro se me había apagado. Ni siquiera intenté encender otro. Ya no me importaba el calor. Lo único que quería era llegar. Entonces la escuché. Primero fue un soplo apenas audible, un murmullo disfrazado de risa. Después, más cerca, más aguda, de niño. Una risa de juego, una risa que no quería asustar, pero tampoco esconderse. Estaba ahí, a unos metros. ¿Qué? ¿Por qué me mira así? ¿No me cree? Yo tampoco me creería si no hubiera escuchado lo que escuché. Y entonces pasó. No me dio tiempo de reaccionar. Fue un segundo, tal vez menos. Una figura cruzó el camino de un lado a otro justo frente a mí. No corrió, no caminó, simplemente cruzó. No pisaba el suelo ni se deslizaba. Flotaba como una sombra sin dueño, una silueta humana, alta, delgada, sin rostro, solo sombra, y desapareció al otro lado, tragada por la niebla. Así, sin aviso, sin sonido. Me detuve. El corazón me dio un golpe seco en el pecho. Ese tipo de golpe que no es solo susto, es advertencia. Me quedé paralizado. No podía decir que lo había visto, pero tampoco podía decir que no. Como esas cosas que uno no quiere confirmar porque sería peor tener razón. Sentí que la sangre me bajaba de golpe. El pecho me pesaba. El estómago se me encogió.
como si todo mi cuerpo supiera algo que mi mente no estaba lista para entender. Avancé un paso, otro más, esperando que el cuerpo reaccionara. Nada. Ni sonidos, ni voces, ni la risa, solo esa sensación densa de que algo se había roto en el ambiente, como si hubiera cruzado un umbral invisible, como si, desde ese punto, ya no existiera forma de volver atrás. Y aún así seguí caminando, no porque quisiera, sino porque quedarse quieto se sentía peor, como si quedarse fuera una invitación para que eso volviera. Oiga, ¿usted no siente frío aquí? Porque yo sí. ¿Puede bajarle al aire acondicionado? Bueno, está bien. No me vea así. Tampoco es para tanto, coño. Seguí caminando. Perdí la noción del tiempo. Ese camino debería haber terminado hacía rato. Lo conocía. Cada curva, cada poste, cada casa entre los árboles. Pero esa noche, nada, nada aparecía. Era como si el camino se repitiera en un bucle silencioso, el mismo tramo, los mismos arbustos, el mismo charco, la misma cerca caída. Miraba al suelo y, juro por lo que quieras, pasaba por la misma piedra una y otra vez, como si el lugar se burlara de mí, como si yo fuera el único que no entendía que estaba atrapado. Apreté los dientes, saqué otro cigarro, no sé por qué. Tal vez por hacer algo que me hiciera sentir en control, algo que me conectara con lo real. Lo encendí, inhalé, pero el humo no era el mismo. Tenía un sabor amargo, como si no fuera tabaco, sino algo viejo, algo que no debía estar ahí, como si alguien más lo hubiera fumado antes y me lo hubiera devuelto. Lo boté de inmediato, ni siquiera lo pisé, solo seguí, la vista al frente, la piel erizada. Y entonces escuché el llanto, lejano, pero no como lo recordaba. No sonaba humano. Era un llanto roto, torcido, como salido de las entrañas de la tierra. No era una mujer llorando. Era algo que sabía llorar como una mujer. Y lo hacía demasiado bien. El sonido subía y bajaba, se arrastraba entre los árboles, sin dirección ni origen, pero cargado de algo reconocible, dolor. Un dolor antiguo, puro, podrido. Un dolor que no pedía ayuda, que solo quería ser oído, como si gritar fuera lo único que le quedaba de lo que alguna vez fue. Me eché hacia atrás un paso y el pie se me hundió más de lo normal. Miré al suelo. La tierra se había vuelto blanda, como lodo, como carne, como si debajo hubiera algo latiendo. Tragué saliva, las manos me temblaban, y entonces la niebla cambió. Ya no flotaba, se movía. Giraba lentamente a mi alrededor como si respirara, como si estuviera viva, como si me oliera. El llanto seguía, y ahora no estaba solo. No sé por qué giré la cabeza, no tenía que hacerlo. Sabía que no debía, pero lo hice. Y ahí estaba, parada a unos metros, entre la niebla, mirándome. O al menos, eso creo, porque no tenía ojos. Era Dios. Era como si la hubieran armado con pedazos de otra cosa. No parecía nacida, sino ensamblada, por error. Su figura era alta, más de lo normal. Delgada, pero no por hambre. Delgada de muerte. El cuerpo se le doblaba en ángulos imposibles, con los hombros colgándole como si estuvieran dislocados. Los brazos eran demasiado largos y el movimiento que hacían al balancearse no era natural. Y el cabello, no era cabello. Era una masa oscura, pegajosa, que le caía sobre el rostro como un manto que no tapaba sino que ocultaba. Y se movía solo, como si respirara, como si pensara. No se le veía la cara, y eso lo hacía peor, porque no ver algo también es verlo.
Sentí el corazón en la garganta, un latido más y me reventaba. No podía moverme ni parpadear. Estaba congelado desde los pies hasta el alma. Ella, o eso se quedó ahí, quietecita, inmóvil, hasta que movió la cabeza, pero no como una persona. La giró de lado, lento, como un animal, como algo que no entiende que eres y quiere decidir si te rompe o te arrastra. Y ahí soltó un sonido. No fue un grito, ni una palabra. Fue algo más bajo, más sucio. Un gemido húmedo, rasgado, como si la garganta se le desgarrara con cada nota, como si cada vibración saliera acompañada de un trozo de su carne podrida. El estómago me dio vuelta. Sentí náuseas. El sudor frío empezó a bajar por mi pecho, pegajoso, helado. Quise correr, quise gritar, quise desaparecer, pero el cuerpo no reaccionaba. Nada se movía, solo los ojos, y ni ellos podía obligarlos a mirar a otro lado, ni, aunque me lo suplicara el instinto. Y entonces lo hizo, se movió, no caminó, se deslizó, como si no necesitara suelo, como si el aire la empujara hacia mí. Y yo me meé. No lo voy a adornar, lo sentí caliente, bajándome por la pierna, y ahí supe la verdad. No era valiente, ni fuerte, ni hombre, era solo un pedazo de carne paralizado, esperando morirse. Ella seguía avanzando, lenta, como si disfrutara cada centímetro, como si saboreara mi miedo con cada paso que no daba. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Silencio. Ni el viento sonaba, ni yo respiraba. Nada. Y entonces, ahí mismo, se acercó, a un palmo. Su sombra cubrió todo, y me gritó. Tan fuerte que sentí vibrar mis huesos. La piel se me despegaba de la carne, el alma como si se me fuera a salir, y yo, ahí mismo, me desmayé. Todavía lo escucho, ese sollozo. No importa si estoy despierto o dormido, no importa si tengo los ojos abiertos o cerrados, lo escucho. Es como si se hubiera metido adentro, pegado a mi piel, a mis oídos, a mi columna. A veces pienso que suena en el agua cuando cae, o cuando alguien respira muy cerca, o cuando todo está demasiado en silencio, como ahora. Mis manos ya no son las mismas. Hay días en los que las miro y me parecen ajenas, como si parte de mí todavía estuviera allá, como si algo nunca hubiera vuelto. Ese sollozo no era humano, era viejo, roto, vivo. No era un simple llanto, era una despedida, una condena, una canción enferma que se metió en mi oído y empezó a pudrirme desde dentro. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted no lo escucha? ¿Por qué no ha dicho nada desde que llegué? ¿Por qué se ríe? Ese sonido, ¿lo oyó también? Espera, ¿qué es eso? ¿Por qué ahora está llorando? No, no puede ser. Ese sollozo es el mismo. Un momento. ¿Cómo es posible que...? No, no puede ser usted. No puede ser usted. Un espasmo lo hizo revolverse en la cama. Las sábanas, empapadas de sudor, se pegaban a su piel. La respiración se le cortaba a pedazos. El cuerpo temblaba, rígido, violento.
Gritaba, no palabras, no frases, solo gritos. Gritos rotos, secos, como si algo lo quemara por dentro. Su madre lo sujetaba por los hombros, llorando, desesperada por alcanzarlo, pero no podía. Él estaba en otro lugar. «Está delirando otra vez», decía una vecina desde la puerta. «No para de gritar. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que vio?» Nadie tenía respuestas, solo miradas cruzadas, murmullos, miedo, porque ya era la tercera noche así, y él no mejoraba, no despertaba del todo, solo gritaba, se sacudía, lloraba. «No, es ella, soltó de pronto con los ojos perdidos, clavados en el techo como si allí estuviera el infierno. Su madre se llevó la mano a la boca. Los vecinos retrocedieron un paso. Y entonces el muchacho se quedó quieto. De golpe, silencio. Por unos segundos, como si finalmente hubiera salido de ahí. Como si la tormenta hubiera pasado, hasta que susurró. Sigue aquí, y viene también por ti.